Mi padre me negó en su lecho de muerte. Su prueba de ADN ahora me hace dueño de todo. Los resultados son concluyentes, dijo el abogado, con una voz monótona que no lograba ocultar el terremoto que estaba a punto de desatar. Mis hermanos, Daniel y Sofía, se revolvieron impacientes en sus lujosas sillas. El ADN del difunto señor de la Torre coincide con el suyo, continuó el abogado, dirigiéndose a mí por primera vez con algo que no era lástima. Sentí una pequeña y amarga victoria. Sin embargo, hizo una pausa, y el mundo se detuvo, no coincide con el de Daniel de la Torre, ni con el de Sofía de la Torre. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Vi el color drenarse de los rostros de mis hermanos, la arrogancia reemplazada por un pánico puro y primordial. La trampa que mi padre había puesto para desheredarme, su último acto de crueldad, se había cerrado sobre sus hijos dorados, convirtiéndome a mí, el paria, en el único heredero. Crecer como el hijo no deseado de Ricardo de la Torre era como vivir en una habitación fría dentro de un palacio en llamas. Mi padre era una leyenda en el mundo de las finanzas, un hombre que construyó un imperio desde la nada, y esperaba que sus hijos fueran extensiones de su propia grandeza. Mis hermanos, Daniel y Sofía, lo eran. Daniel era su heredero aparente, carismático y despiadado en los negocios. Sofía era la princesa, hermosa e inteligente, destinada a un matrimonio que consolidaría aún más el poder de la familia. Y luego estaba yo. El tranquilo, el artístico, el que prefería los libros a las hojas de balance. Mi existencia parecía ser una decepción constante para él. Cada uno de mis logros era recibido con un gruñido de desdén. Cuando gané una beca universitaria, él comentó en una cena familiar que al menos uno de sus hijos sabía lo que era trabajar por algo, aunque fuera por una miseria. Mientras tanto, Daniel recibió un deportivo de lujo por su 18º cumpleaños y la matrícula de Sofía en una universidad privada suiza se pagó sin pestañear. Aprendí a vivir en las sombras de mi propia familia, a hacerme pequeño para no molestar. Mi madre había muerto cuando yo era joven, y con ella, cualquier calor que pudiera haber en esa casa. Me aferré a la esperanza de que, algún día, mi padre vería mi valor. Que un día me miraría y vería a un hijo, no a un error de cálculo. Esa esperanza se hizo añicos en su lecho de muerte. El cáncer lo había reducido a una sombra frágil de lo que fue, pero sus ojos todavía ardían con una autoridad helada. La familia estaba reunida en la suite privada del hospital, el aire pesado con el olor a antiséptico y a dinero. Mis hermanos ya discutían en susurros sobre la transición en la empresa. Yo solo quería un momento, una palabra de paz. Me acerqué a su cama. Papá, dije en voz baja. Él giró la cabeza lentamente, sus ojos se posaron en mí, vacíos de cualquier afecto. Estoy aquí, le dije, con la garganta apretada. Él me miró fijamente durante un largo momento. Luego, con una voz que era apenas un susurro pero que resonó en la habitación como un disparo, dijo, tú. Tú no eres mi hijo. El tiempo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, venenosas e irrevocables. Vi una sonrisa fugaz y triunfante en el rostro de Daniel. Sofía desvió la mirada, pero no por vergüenza, sino por indiferencia. Era la confirmación final de todo lo que siempre había sentido. No era parte de ellos. Era un impostor en mi propia vida. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No lloré. No grité. Un frío entumecedor se apoderó de mí. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejando atrás a la única familia que había conocido. No esperé a que muriera. Para mí, ya lo había hecho. El funeral fue un espectáculo de poder y riqueza, tal como mi padre lo hubiera querido. Políticos, magnates y la alta sociedad desfilaban para presentar sus respetos, no a un hombre, sino a un imperio. Yo asistí, manteniéndome en la parte de atrás, un fantasma en mi propia tragedia. Mis hermanos me ignoraron por completo, recibiendo las condolencias como si fueran los únicos deudos. En sus ojos, yo ya no existía. La última humillación pública de mi padre había funcionado a la perfección. Me sentí como un extraño, un intruso que se había colado en un evento privado. Mi dolor era invisible para ellos, ahogado por su propia actuación de pena y su impaciencia por pasar a lo que realmente importaba, la herencia.
La lectura del testamento se llevó a cabo una semana después en la opulenta oficina de su abogado de toda la vida, el señor Vega. La sala de juntas olía a cuero y a dinero viejo. Daniel y Sofía se sentaron a un lado de la gran mesa de caoba, vestidos de un luto impecable que no llegaba a sus ojos. Yo me senté al otro lado, solo. El señor Vega, un hombre con un rostro que parecía tallado en granito, comenzó a leer. El testamento era un largo panegírico a los logros de mi padre y a las brillantes expectativas que tenía para sus queridos hijos, Daniel y Sofía. A ellos les legaba el control total de las empresas, las propiedades, los fondos de inversión, todo. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Mis hermanos intercambiaron una mirada de satisfacción. Esto era exactamente lo que esperaban, pero entonces, el señor Vega llegó a la última sección. Se aclaró la garganta y leyó una cláusula que hizo que la sangre se me helara en las venas. Mi padre, pensé, incluso desde la tumba encuentras una nueva forma de torturarme. La cláusula estipulaba que, aunque su voluntad era dejar todo a Daniel y Sofía, su legado solo podía pasar a su verdadero linaje, descendientes directos de su propia sangre. Continuaba, para asegurar que mi imperio no caiga en manos ajenas y para disipar cualquier duda sobre la legitimidad, exijo que, tras mi muerte, todos los potenciales herederos se sometan a una prueba de ADN comparativa con una muestra mía, preservada para este propósito. Solo aquellos cuya paternidad sea confirmada científicamente sin lugar a dudas serán considerados mis herederos legítimos. Un silencio sepulcral llenó la sala. Daniel fue el primero en romperlo con una carcajada cruel. ¿Es en serio? Una prueba de ADN, dijo, mirándome con puro desprecio. ¿Papá realmente quería asegurarse de que no tocaras ni un céntimo, eh? Supongo que sus últimas palabras no fueron suficientes. Necesitaba una confirmación científica para echarte. Sofía sonrió. Pobre de ti. ¡Qué humillación final! Tener que demostrar que perteneces a esta familia y fracasar. Para ellos, esta cláusula era el último chiste a mi costa, una formalidad para despojarme legalmente de mi apellido y de cualquier posible reclamación futura. Se deleitaban con mi dolor. El señor Vega me miró. La prueba es voluntaria, por supuesto. Si se niega, simplemente se le excluye por defecto. Mi mente era un torbellino. ¿Qué sentido tiene? Él me negó. El resultado solo confirmará que soy un fraude. Pero entonces, una chispa de desafío se encendió en medio del dolor. No, no iba a huir. Había sido un fantasma toda mi vida. Por una vez, iba a obligarlos a mirarme, a enfrentarse a la verdad, fuera cual fuera. Lo haré, dije, mi voz sorprendentemente firme. Hagamos la prueba. Las 2 semanas que tardaron los resultados del laboratorio fueron las más largas de mi vida. Mis hermanos procedieron como si la herencia ya fuera suya, celebrando reuniones en la empresa y planeando la venta de activos que consideraban menores, entre los que, supuse, se encontraban los pocos recuerdos que yo tenía de mi madre. Yo me encerré en mi pequeño apartamento, el único lugar que era verdaderamente mío, pagado con el dinero que ganaba como diseñador gráfico independiente. Me preparé mentalmente para el resultado. Si la prueba confirmaba que no era su hijo, al menos tendría una respuesta. Una dolorosa liberación que me permitiría, por fin, cortar todos los lazos y empezar de cero, sin la sombra de Ricardo de la Torre. Si, por algún milagro, la prueba decía que si era su hijo, enfrentaría la realidad de que mi propio padre me odiaba sin razón aparente, una verdad quizás aún más difícil de tragar. La llamada del señor Vega llegó un martes por la mañana. Los resultados están listos. La lectura final se hará en mi oficina a las 3 de la tarde, dijo, sin ofrecer ninguna pista en su tono de voz. Cuando llegué, Daniel y Sofía ya estaban allí, rebosantes de una confianza arrogante. Me lanzaron miradas que mezclaban la lástima con el triunfo. Se sentían como reyes a punto de presenciar el destierro final del bufón de la corte. Me senté en el mismo lugar de la última vez, el silencio entre nosotros era un campo de batalla. El señor Vega entró, sosteniendo un sobresellado. Se sentó,
Se puso las gafas y abrió el sobre con una lentitud deliberada que me crispó los nervios. Como saben, comenzó, se analizaron las muestras de ADN de los 3 hijos y se compararon con la del difunto. Los resultados son concluyentes. Hizo una pausa, mirando el documento. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Primero, el resultado de la comparación entre el señor de la Torre y su hijo, me miró, confirma una coincidencia de paternidad del 99,99%. Un suspiro de alivio y dolor me recorrió. Así que era verdad. Era su hijo. Y simplemente me odiaba. Miré a mis hermanos. Sus sonrisas vacilaron por un segundo, sorprendidos de que mi engaño hubiera durado toda la vida. Pero rápidamente se recuperaron, asumiendo que esto no cambiaba nada fundamental. Ahora, continuó Vega, su voz bajando un tono, pasamos al resultado del señor Daniel de la Torre. El silencio era absoluto. La prueba indica que no existe ninguna coincidencia de paternidad entre el difunto y el señor Daniel de la Torre. La mandíbula de Daniel cayó. Literalmente. Un sonido seco y hueco resonó en la habitación. ¿Qué? Eso es imposible. Es un error, gritó, poniéndose de pie de un salto. Ese bastardo debe haber pagado al laboratorio. Sofía lo miraba, con el rostro pálido como el papel. Y finalmente, dijo el señor Vega, ignorando el arrebato de Daniel y sellando su destino, la prueba de la señorita Sofía de la Torre tampoco muestra ninguna coincidencia de paternidad con el difunto. Fue como si una bomba hubiera detonado en la habitación. Sofía soltó un sollozo ahogado. Daniel parecía que iba a vomitar. Mientes, le gritó al abogado. Es una conspiración. El señor Vega levantó una mano. La cláusula del testamento de su padre es explícita e irrevocable. El patrimonio completo, sin excepción, pertenece al único heredero cuyo linaje de sangre ha sido científicamente confirmado. Se volvió hacia mí, el hombre que hacía 5 minutos era un paria. Felicidades, señor de la Torre. Usted es el único y universal heredero del patrimonio de su padre. Mis hermanos se giraron para mirarme, sus rostros descompuestos por el odio y la incredulidad. Ya no me veían como un intruso, sino como un ladrón. La trampa que su padre había diseñado para destruirme había funcionado a la perfección, pero había atrapado a las presas equivocadas. El caos que siguió a la revelación fue apocalíptico. Daniel intentó agredirme físicamente, gritando que yo había falsificado los resultados, que siempre había sido una serpiente esperando para atacar. Sofía estaba en un estado de shock catatónico, murmurando que no podía ser verdad. El señor Vega tuvo que llamar a seguridad para escoltarlos fuera de la oficina. Sus amenazas y sollozos resonaron en el pasillo hasta que el silencio volvió a caer, dejándome solo en esa enorme sala con la verdad más extraña que jamás hubiera imaginado. Me había convertido en el dueño de todo. El imperio de la Torre, la mansión en la que crecí como un extraño, la empresa que nunca se me habría permitido dirigir, todo era mío. La victoria se sentía hueca, ceniza en mi boca. No había alegría, solo el peso aplastante de una ironía cósmica. Las siguientes semanas fueron un torbellino legal. Como era de esperar, Daniel y Sofía impugnaron el testamento. Contrataron a un equipo de abogados caros y arrastraron el nombre de nuestra madre por el fango, acusándola de infidelidades que, irónicamente, resultaron ser ciertas. Pero la ley era la ley. La cláusula de mi padre era tan específica, tan paranoica y tan legalmente blindada que no había nada que pudieran hacer. Su propio padre, en su intento de despojarme de mi identidad, les había arrebatado la suya. El tribunal desestimó su caso. De la noche a la mañana, se encontraron sin nada. Sus tarjetas de crédito fueron canceladas, sus coches de empresa retirados y se les notificó que debían desalojar las propiedades de la familia. Un mes después, se presentaron en la puerta de mi apartamento. No el palacio que ahora me pertenecía, sino mi modesto piso de siempre. Estaban demacrados, sus ropas caras parecían disfraces en sus cuerpos encogidos. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo una desesperación cruda y fea. Tienes que ayudarnos, dijo Daniel, su voz apenas un susurro. Somos familia. La audacia de esa declaración casi me hizo reír.
La familia terminó en el lecho de muerte de un anciano amargado, respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. Él nos hizo esto, no tú, suplicó Sofía, las lágrimas corriendo por su rostro. No puedes echarnos a la calle. No sabemos hacer otra cosa. Los miré, y por primera vez, no vi a mis torturadores. Vi a dos personas patéticas, tan mimadas y protegidas por el hombre que los había destruido que eran completamente inútiles por sí mismas. Me habían despreciado toda mi vida, habían sonreído ante mi dolor y se habían deleitado con mi humillación. Pero verlos así no me dio ninguna satisfacción. Solo un profundo cansancio. No iba a destruirlos como ellos hubieran hecho conmigo. Pero tampoco iba a salvarlos. Les daré a cada uno un fondo fiduciario, dije, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Suficiente para que vivan modestamente durante un año. Tiempo suficiente para aprender a ser las personas que su padre nunca les enseñó a ser. Después de eso, están por su cuenta. No quiero volver a verlos nunca más. Se quedaron boquiabiertos, esperando más, pero yo simplemente cerré la puerta. Esa noche, entré por primera vez en el despacho de mi padre en la mansión. Era exactamente como lo recordaba, oscuro, imponente, con un enorme retrato suyo sobre la chimenea. Me senté en su silla de cuero, la misma silla desde la que había dictado sentencia sobre mi vida. Miré el retrato, a ese hombre cuya aprobación había anhelado desesperadamente y cuyo odio me había convertido, sin quererlo, en su único sucesor. No sentí gratitud. No sentí amor. Solo la extraña y amarga comprensión de que el mayor acto de rechazo de mi padre había sido, en última instancia, su único regalo para mí. Me había dado un imperio, sí, pero lo más importante es que me había liberado. Libre de él, libre de ellos, libre de la necesidad de su aprobación. Estaba solo, por fin. Pero por primera vez en mi vida, la soledad se sentía como el poder.